Sí, amigas y amigos, buenas tardes. Eh, Estamos aquí transmitiendo desde la casa del compañero Arturo Lomas, profesor. Decirles que, como ustedes saben, hace unos días se convocó en el Situam a dos foros, que fue el viernes 21 y el sábado 22 de julio, en diferentes horarios cada uno, pero bueno, decirles que quedaron inconclusos algunos temas que se tenían que haber dado, entre ellos precisamente el del maestro Lomas, que es un tema pues, muy importante y no lo podíamos dejar de lado. Pero bueno, también entre todo esto que comento, también decirles que este foro fue convocado con el apoyo, en coordinación con varias organizaciones políticas, sindicales, como en particular pues el CITUAM, ¿verdad? Nuestro sindicato. El SUTUACM, el movimiento La UNAM no paga, reprime, la sección mexicana de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, el partido, no, el Frente Popular Revolucionario, FPR, el Partido Comunista Marxista-Leninista de México, Nuevo País, ¿no? Que es muy vinculado a el Movimiento Nacional de Liberación, ¿no? Y bueno, estas organizaciones fuimos las que en cierta manera participamos o participaron en estos foros que, quiero decirles, tuvo unos diálogos, unas discusiones muy ricas y que por ahí también les informo, hay algunos ya videos y en su momento vamos a dar a conocer algunos resúmenes, algunos resolutivos. También no quiero perder la oportunidad de decirles que, miren, el foro denominado "Es posible la unidad de los movimientos sociales en resistencia y las fuerzas de izquierda en el proceso político de la 4T", está diseñado para abrir un diálogo abierto, franco, plural, incluyente, porque creemos que tenemos que escucharnos en un tema que pues no lo podemos soslayar ni omitir, un tema que estamos viviendo todos los mexicanos, sobre el proceso de transformación de la cuarta transformación, de la llamada cuarta transformación. Entonces, independientemente de que nosotros somos organizaciones políticas independientes, democráticas, eso no nos exime, no omite que podamos opinar al respecto. Esta situación, este cambio está en el escenario político a diario, y el CITUAM no puede quedarse aislado. Bueno, el CITUAM y las organizaciones que estuvimos convocando a estos interesantes foros, no podemos estar aislados de esta cuestión, puesto que no somos una isla, el CITUAM no es una isla, no podemos estar ajenos a esto que les menciono. Por lo mismo, comentar también que no tiene ningún tinte partidista, de apología a algún gobierno, ni mucho menos, ¿no? Es, como decíamos, un foro de reflexión, análisis, que podamos llegar a concluir que es importante que participemos en este escenario político, ¿no? Que participemos cómo vamos a jugar las organizaciones independientes, puesto que, como decía, no podemos estar librados de ello. Entonces, miren, sin más preámbulo, les diría yo que el tema que nos faltó agotar fue el tema sobre ¿es el movimiento obradorista un catalizador en la profundización de la transformación política, social y económica en México hacia una sociedad humanista? Es una pregunta y lo hacemos con una intención precisamente de abrir este debate, este análisis tan rico que creemos que va a ser. Y bueno, nuestro expositor de lujo, al cual ya le pasaré la palabra, el maestro Arturo Lomas Maldonado, ¿no? Queridísimo profesor, compañero de nosotros aquí en el CITUAM, pues va a abrir este tema y bueno, le cedo la palabra para que él exponga lo que tenga que plantear. Maestro Lomas, muchas gracias por aceptar participar. Sabemos que su condición no, de salud por el momento no le permitió estar con nosotros allá físicamente, pero aquí estamos con él. Muchas gracias y bienvenidos todos. Hasta luego. Muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, aquí es tardes, pero si es de mañana, muy buenos días.
vamos a platicar un poco sobre lo que compete al tema que mencionó el compañero Agustín Flores. Y me van a disculpar que esté yo, que inicie yo con algunas reflexiones que no van directamente al tema. Es decir, vamos a empezar a hablar de China. China era un país sumamente pobre, aún después de 1949, que se funde la República Popular China, en donde la mayoría de la población vivía en unas condiciones de miseria y de pobreza espantosas. Ellos, el Partido Comunista Chino, en su congreso celebrado en el año de 1976, pues resolvió. Nosotros hablamos de socialismo y no hemos hecho más que pasar a la población de la pobreza, de la miseria a la pobreza. Y ha sido nuestro único logro. En donde necesitamos nosotros desarrollar las fuerzas productivas para que hacer realidad la idea del socialismo. Entonces iniciaron un proceso con proyectos quinquenales, con proyectos cada 10 años para industrializar a China, al grado de que han tenido tanto éxito esos planes en 50 años, que China se ha convertido en la segunda potencia económica mundial, solamente atrás de los Estados Unidos de Norteamérica. Y sin embargo, ellos se siguen llamando un país en desarrollo. ¿Por qué? Porque después de los enormes avances de China, científicos, tecnológicos, industriales, agrícolas, de todo tipo, pues todavía no han resuelto los problemas de la humanidad, los proyectos de las clases populares en China. Hace poco ellos declararon que se iban pues que era una exageración llamarse país socialista, porque Marx nunca habló de que el socialismo era pobreza. Entonces, si no es el máximo desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, dijeron, somos muy ambiciosos al llamarnos socialistas, y por eso en la actualidad ellos mismos reconocen que es un país capitalista bajo el principio de las tres reglas: conocer al capitalismo, dominar al capitalismo y superar al capitalismo. Esos eran los tres grandes principios bajo los que se movería la República Popular China desde entonces. Y en base a ello, pues mucha gente no desconoce, mucha gente ignora lo que ocurre en China, ha sido satanizado, ha sido objeto de la burla de gobiernos, de la misma prensa extranjera, en el sentido de que no saben dónde ubicar a China. Hay quien dice todavía en la actualidad que el presidente del Partido Comunista Chino es el nuevo mandarín. Entonces, lo cual demuestra un enorme desconocimiento de lo que ha sido todo el proceso en China. Entonces, China logró avanzar económicamente gracias fundamentalmente a la dirección del Partido Comunista Chino, pero fundamentalmente apoyándose en el máximo desarrollo de las fuerzas productivas. En el caso de México, nosotros tenemos que México, desde la llegada de los españoles, no solamente destruyeron una cultura, no solamente destruyeron un país,
sino que lo obligaron a adoptar una estructura para la explotación, una cultura para el beneficio de la metrópoli, en este caso España. Y entonces de tener enormes avances en la ciencia, en el conocimiento, superiores incluso a los que existían en Europa del siglo XVI, los diferentes grupos, las diferentes etnias sociales en México, pues habían desarrollado enormemente la medicina, la astronomía, la biología, la botánica, practicaban, por ejemplo, la trepanación de los hombres, de los pobladores, y todas las técnicas fueron destruidas y olvidadas y echadas de lado por parte de los españoles. A ellos lo que les importaba, hay una frase muy famosa de Cortés que dice: oro, oro es lo que buscamos. Los españoles tenemos una enfermedad que solamente se cura con oro. Y vinieron y desarrollaron el saqueo brutal de nuestros recursos naturales, fundamentalmente a partir de la minería. Pero no solamente fue la minería, el saqueo en oro, en plata, y en general de todos los minerales, sino fue una explotación de los seres humanos, habitantes en ese entonces, los llamados pueblos originarios, que malamente les llamamos indígenas, porque los indios son de la India, y incluso allá se llaman hindús. Aquí en México no hay ningún grupo, ninguna tribu que se considere o que se haga llamar India, sino todo parte el prejuicio, parte de la equivocación de Cristóbal Colón, que buscaba nuevas rutas comerciales para no tener que cruzar Europa, que eran objeto de los asaltos, de los robos, de los atracos que cometían en contra de ellos, partiendo de la idea de que la Tierra era redonda, y entonces buscaban la manera de llegar a la India por otro sendero. Y entonces llegan a América y dicen: esa es la India, o son las Indias orientales. Y entonces a partir de ahí se crea el prejuicio y ahora todo el mundo le llama indígena a los pobladores originales. Lo cual desde luego es un insulto, es una grosería decirle indígena a la población. Y se dedicaron durante 300 años al saqueo y al robo, creando una estructura económica agroexportadora y de extracción de metales para la exportación, o sea, para llevárselos a Europa, dejando en la pobreza y en la miseria a todos los pobladores originales. Entonces, esa estructura es la que nosotros heredamos de los españoles, y durante todo el tiempo nuestro país no se ha dedicado a otra cosa más que al desarrollo de la agricultura y el desarrollo de la extracción minera, de la extracción del subsuelo, incluyendo el petróleo. Entonces, ese ha sido nuestro sino, ese ha sido el camino que hemos tenido que recorrer. Entonces, por ese lado, en nuestro país, el mundo, bueno, se divide en dos: en los países atrasados, los países tercermundistas, los países agrícolas, mineros, por un lado, y por el otro lado los países industrializados. El grupo de los 7 son los 7 países más ricos del mundo, en donde se excluye a China y a Rusia, pero por cuestiones, por intereses económicos y políticos de las grandes potencias. Entonces el G7 está formado por países industrializados.
¿Cuál es la diferencia esencial entre la economía de nuestros países y la economía del grupo de los 7? Que son países que se industrializaron, que llevaron a cabo varios procesos de revolución industrial, en donde encontraron que la industria era la verdadera riqueza de las naciones. Ahí es donde se encontraba el punto. Y mientras ellos desarrollaban cada vez más y más y más la industria, nuestros países seguían sometidos a la producción agrícola y a la producción minera. No teníamos otra actividad, todo lo demás era importado, todo lo demás era traído del exterior, todas las manufacturas, incluyéndolas a todas, y nuestros países se quedaron en el punto de que no se desarrollaban. Crecían, sí, en algunos momentos hay países de los llamados tercermundistas o llamados ahora muy adecuadamente para las potencias, llamados economías emergentes. Entonces, el punto fundamental consiste en que nuestro país necesita una revolución industrial, y ese debería de ser el objetivo de todos los mexicanos, poder llevar a cabo una verdadera revolución industrial que permita a nuestro país salir del atraso, salir de la dependencia y poder ser un país soberano y rico pues en todos los sentidos. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestro país ha sido objeto del robo, del saqueo, del pillaje por parte de los grandes inversionistas, por parte de los grandes banqueros, durante siglos, aún después de la llamada malamente independencia de nuestro país, malamente llamada la época de la Reforma, la misma revolución o llamada Revolución Mexicana, que no revolucionó nada, que no cambió las condiciones de vida de los mexicanos. Pues nos encontramos en la misma condición, seguimos siendo un país dependiente, seguimos siendo un país agroexportador, seguimos siendo un país que depende de la extracción de petróleo en la actualidad, pero que no ha desarrollado ningún tipo de industria, no hay industria nacional. Entonces, ese debería de ser, desde mi punto de vista, parte de un proyecto nacional que obligue o que permita que los mexicanos puedan acceder a todo el avance científico-tecnológico del mundo desarrollado, pero sobre todo ese es el quid para poder acabar con la pobreza. Así lo hicieron las grandes potencias. Las grandes potencias descubrieron muy pronto que el campo no creaba riqueza o no creaba la suficiente riqueza, mucho menos para poder resolver los problemas de la población, sino que ellos buscaban la manera de que nuestros países siguieran siendo países atrasados, países sin posibilidades de desarrollo. Durante la llamada Revolución Mexicana, por ejemplo, es inconcebible que si los grupos populares o el pueblo organizado en la División del Norte, en el ejército revolucionario del Sur, en el ejército de Zapata, en el ejército de Villa, no hayan podido resolver ningún problema porque no sabían ni siquiera cómo acabar con la pobreza, a pesar de que hablaban que ese era el objetivo de la revolución. Villa llegó a controlar 16 estados de la República, pero la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué, si tenía 16 estados de la República, por qué la derrota tan brutal, tan salvaje en contra de la División del Norte
pues es fundamentalmente porque todos esos ejércitos no lograron resolverle ningún problema a la población. Decir que el problema de la tierra era el problema fundamental de la revolución, pues es un error. Y sobre todo decir que el fraccionamiento de la tierra vendría a resolver algún problema, cuando lo único que hacía, lo único que haría el fraccionamiento de la tierra, desaparecer las haciendas, pues era hundir más en la pobreza a toda la gente del campo en nuestros países. Entonces, la historia debe ser un arma para poder entender de dónde venimos, para poder entender en qué condiciones se encuentra en la actualidad en nuestro país, pero sobre todo para poder decidir libremente hacia dónde nos queremos dirigir. Ese debe ser el objetivo de la historia, y de hecho es el objetivo de la historia. No contarla, no tomarla como un artículo de lujo, como un artículo de prestigio social, el ser historiador, sino fundamentalmente porque la historia debe servirnos para saber qué tipo de país queremos. Pero si no aprendemos cuáles las causas de fondo de por qué nos encontramos en la situación en que nos encontramos, con una deuda externa enorme, con constantes devaluaciones, con una población pues, prácticamente en el hambre, en la pobreza extrema. ¿A qué se debe todo esto? Si no analizamos las condiciones a que nos llevó, que nos han llevado a esta condición. Entonces, en ese sentido, la idea es fundamentalmente poder elaborar un proyecto de nación que incluya como aspecto fundamental la industrialización del país. En la actualidad nos encontramos ante un gobierno que busca rescatar de las cenizas a un país sumergido en la pobreza, sumergido en el mare magnum creado y financiado por las grandes potencias, en donde los mexicanos prácticamente no somos dueños de nada. No tenemos banca, no tenemos, toda la banca es extranjera, no tenemos los medios de transporte, no existe un servicio de salud digno para los mexicanos, no tenemos un sistema educativo digno para los mexicanos, sino todo es por donde voltemos, todo es pobreza, todo es miseria, todo es abandono. Entonces, cuando se habla de la 4T, de la cuarta transformación, que yo no estoy muy de acuerdo en las otras transformaciones, en que se les llame transformaciones a la que hubo con la independencia, con la reforma, con la revolución, porque realmente no han tocado el fondo del asunto. No han ido a las causas profundas de la situación en que nos encontramos. Pero eso parece no importar mucho a la hora de los análisis. Yo lo que he escuchado del representante máximo de la 4T, es que México debe producir lo que consume. Es decir, poder desarrollar nuestras fuerzas productivas para que los mexicanos podamos resolver los problemas de alimentación, de salud, de educación, pero sobre todo los problemas sociales que tenemos encima. Les decía yo, dejaron un país totalmente abandonado, se heredó un país totalmente en manos del capital extranjero y de la burguesía, o la mal llamada burguesía nacional, que explotó al país hasta donde quiso, que hizo los cambios para poder seguirlo entregando al extranjero,
y en donde los grupos que coinciden con que México debe ser un país dominado, pues han sido cómplices en la tarea de la destrucción del país, de México. Entonces, tenemos que crear una conciencia nacionalista, una conciencia en el sentido de desarrollar al país, de acabar con la pobreza, efectivamente, porque se dice, ¿cómo van a acabar con la pobreza? Los grupos reaccionarios creen que con que le den educación en computación en inglés e inglés, los mexicanos van a salir adelante, cuando lo que en México no existe es la creación de riqueza. No somos capaces de elaborar un chip, no sabemos ni cómo elaborarlo. La industria farmacéutica nacional no tiene nada de nacional. Absolutamente todos los medicamentos son de empresas transnacionales extranjeras, suizas, francesas, norteamericanas, alemanas, pero en México no se fabrica ni un mejoral y no tenemos la patente ni siquiera para elaborarlos. Eso es lo peor del asunto. No existe una industria eléctrica, no existe una industria electrónica. Todos los celulares que nosotros usamos, todos los instrumentos que nosotros manejamos son extranjeros. Y entonces México tiene que producir cada vez más productos agrícolas para poder comprar en el exterior los medicamentos, los medios de consumo para nuestro país, y cada vez nos salen más caros porque ellos tienen el monopolio de la ciencia y tienen el monopolio de la tecnología. Entonces, cuando López Obrador habla de que es necesario que en México exista un verdadero cambio en la mentalidad de los mexicanos, pues es apenas parte del inicio de lo que sería el proyecto nacional desde mi punto de vista, aunque López Obrador no lo haya pensado así o no lo tenga pensado así, porque pues más bien se ha pasado 5 años de su gobierno pues defendiéndose de los ataques de lo que él le llama la derecha, o de lo que se conoce como la derecha o la ultraderecha, pero sin embargo ha desarrollado una cantidad enorme de obra pública con recursos propios, no ha endeudado al país, tenemos un peso que se ha ido revaluando con respecto al dólar, y tenemos una condición muy diferente a la que existió antes de la llegada de la 4T al gobierno. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos de desarrollar una conciencia con el objeto de acabar seriamente, profundamente con la pobreza. Y la única forma de hacerlo, así lo descubrieron las grandes potencias hace muchos años, Japón, Alemania, Francia, Italia, los propios Estados Unidos, Canadá, fue desarrollando su industria. Entonces, tenemos nosotros que conocer, aprender de su historia, aprender de lo que ha sido su enorme desarrollo económico, su desarrollo industrial, su desarrollo científico y tecnológico. Hay alguien que hablaba de que estamos retrasados 50 años con respecto a los avances de la ciencia. Pues yo no sé si son 50 años, yo más bien calculo que son 500 años, en donde ni siquiera hemos alcanzado los niveles de desarrollo que existieron antes de la colonia española. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo no es de que todos los movimientos se sumen a la cuarta transformación, sino que comprendan el fondo de la cuarta transformación, si digan si están de acuerdo o no están de acuerdo, y si están de acuerdo,
pues que sigamos todos empeñados en el proyecto de desarrollar realmente al país. Entonces, si ustedes analizan una a una las medidas que ha adoptado la 4T, pues podrán fácilmente llegar a la conclusión de que son acertadas, de que las críticas son superficiales, son parte de los grupos de los ardidos, de los que se quedaron sin negocios, pero sobre todo que obedecen a los intereses extranjeros, principalmente norteamericanos. Por eso se opusieron a las modificaciones a la ley eléctrica, en donde la CFE pasaría a comandar la producción, la generación y la distribución de la energía eléctrica en el país, y prefirieron votar a favor de una empresa prestanombres norteamericana, casualmente, Odebrecht, y así por el estilo se han opuesto a cualquier medida que se ha desarrollado en el país. El gobierno actual ha logrado diversificar al mercado. O sea, antes todo era acudir al mercado norteamericano para comprar, para vender, para lo que sea, cualquier tipo de negociación con los Estados Unidos. Sin embargo, en la construcción de Dos Bocas se ha acudido a los países asiáticos, a los países europeos, para la adquisición de todos los insumos de la construcción de una refinería, por ejemplo. Entonces, las tareas que tenemos enfrente son muchas. Crear una verdadera industria nacional farmacéutica que elabore todos los medicamentos de acuerdo al tipo de enfermedad, a las enfermedades que existen. Apenas se combatió o se inició el combate a los grandes acaparadores que no eran farmacéuticos, sino que eran simples intermediarios y que hacían negocios con el Seguro Social y con el ISSSTE, y que luego decidieron sabotearlo, boicotearlo, restringiéndole, por ejemplo, la venta, restringiendo al Seguro Social y al ISSSTE de medicamentos para la cura del cáncer. Sin embargo, López Obrador logró un acuerdo del Congreso para adquirir medicamentos fuera de las 4 empresas distribuidoras de medicamentos que monopolizaban la distribución de medicamentos en México, y cosas así por el estilo. Hay que hacer más, hay que renacionalizar la banca. Toda la banca es extranjera, toda la banca se vendió a precio de remate. Los diferentes gobiernos que han sucedido últimamente al país, como sería el gobierno de Salinas de Gortari, el gobierno de la Madrid, el gobierno de Zedillo, los gobiernos de Fox y Calderón, que han dejado al país en una piltrafa por cualquier lado. Dicen, no acabaron con su obra porque no les alcanzó el tiempo, no, sino porque ellos pensaban ser eternos en el poder y dar los permisos, las concesiones de toda la riqueza natural del país en su propio beneficio. López Obrador logró suspender las famosas rondas para regalar el petróleo a empresas extranjeras. Entonces López Obrador, desde que llegó, suspendió las rondas y se acabaron, por lo menos por ese lado, los negocios enormes que hacían las empresas que salieron beneficiadas y que iban a salir beneficiadas con el descubrimiento de los nuevos pozos petroleros. Entonces, esa obra, dijéramos, nacionalista, por nacionalizar todo lo que pertenece al país, es parte de un proyecto, desde mi punto de vista, y espero que así lo esté pensando él, para poder desarrollar el país, para poder acabar con la pobreza, para acabar con el analfabetismo,
para resolver el problema de la alimentación y poder acabar con los grandes problemas nacionales, que son muchos, que es imposible enumerarlos en una conferencia en una plática de este tipo, pero que nosotros deberíamos, muchos de nosotros, gente consciente, gente que está interesada en conocer, podamos impulsar desde cada quien desde su trinchera. Entonces yo le comentaba al compañero antes de iniciar esta grabación, pues que a AMLO lo habían dejado solo, que prácticamente está solo en contra de todos los monopolios, en contra de los países extranjeros, principalmente norteamericanos, que le han querido imponer sanciones, que le han querido imponer barreras para el desarrollo del país y que las ha sabido librar. O sea, para mí, para un servidor, con todo el respeto que me merecen, López Obrador sabe de política, entiende de política y sabe resolver los problemas políticos del país. Entonces es un tipo de gente, pues tal vez irrepetible en la historia de nuestro país, pero que todos deberíamos por lo menos considerar el intento de poder resolver los problemas de fondo de nuestra nación. Yo en lo personal pienso que los 5 candidatos llamados corcholatas de parte del grupo de la transformación histórica del país, pues yo veo muy lejanos a cualquiera de ellos para que puedan continuar con este trabajo. A muchos los veo incluso inclinados hacia los grupos oligárquicos, al capital extranjero. Por ejemplo, se dice que Brad pertenece al grupo de George Soros, que es uno de los hombres más ricos y más poderosos del país, que es capaz de poner y quitar presidentes en Estados Unidos y que tiene el dominio de muchos gobiernos en muchos países. Entonces, eso es lo que se dice por lo menos. Y que cada uno tiene intereses muy particulares para poder llegar a la presidencia. O sea, quieren utilizar al partido Morena para poder resolver sus ambiciones personales. Entonces yo veo muy complicada la elección, muy complicado, porque pues, el proyecto de nación seguirá vigente. Morena tiene miles, pero miles de seguidores, de afiliados, de miembros entre sus filas, y que es una fuerza que ha servido hasta el momento, pero que solamente se utiliza para cuestiones electorales. Pero el problema de fondo no sigue sin resolverse. O sea, ¿qué tanto han hecho los gobiernos o de qué ha servido hasta el momento que Morena tenga 22 gobiernos, 22 estados gobernados por Morellos, si no hay quien le siga en su proyecto de nación, si no hay quien pretenda que el país pueda industrializarse, que el país pueda desarrollarse, aunque López Obrador haga intentos por lograrlo, por conseguirlo, pues no se ve por ningún lado que exista algún respaldo, que exista alguna intención de grupos organizados de Morena para poder continuar con este proyecto. Entonces, yo dejaría las cosas aquí. Yo espero que se hayan creado muchas dudas. Esa es la aspiración de un ponente y que pueda cambiarse la orientación de la discusión sobre si es moreno o no es moreno, si se amarra los zapatos o si se los volea, sino en los temas profundos que conciernen a nuestro país. Muchas gracias.
Muy interesante, maestro Lomas, lo que usted comenta. Obviamente eh, en esta plática, en estos diálogos que tenemos con usted, pues tampoco nos puede dar para mucho, ¿verdad? Pero toca usted puntos muy medulares, donde señala que algo que falta integrar en esta llamada cuarta transformación es precisamente que el país tenga su propia industria, ¿no? O sea, eh, elabore, la vaya construyendo en el sentido de que todo lo que hasta ahorita se ha avanzado, así lo podemos entender, pues ha sido prácticamente este, con, con la tecnología extranjera, ¿no? Con lo que se importa, con lo que llega, ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en este proyecto del Tren Maya, digo, se hacen aquí en México, ¿no? En la planta Sagún, por ahí, ¿no? O Ciudad Sagún. Pero, pero bueno, habría que ver que esta tecnología, entonces lo que voy viendo es extranjera. No el hecho de que se haga aquí quiere decir que ya sea este, nacional, ¿no? Muy interesante esta vértebra, esta vertiente que usted abre, profesor Lomas. Como decía, da para más. Yo lo que quería este, ver si usted, hacer una pregunta en el sentido de que lo que señala este gobierno de la cuarta transformación, de la llamada cuarta transformación, es que es un gobierno que está en contra del neoliberalismo, ¿no? Que está desterrando un régimen neoliberal, un grupo, lo menciona así, de potentados, ¿no? De oligarcas que tenían tomado el gobierno, y que entonces él, en cierta manera, da a entender, o este proyecto de gobierno, que entonces no es neoliberal. Y más sin embargo, muchos entendemos que el desarrollar esto del Tren Maya, de darle, de haber creado estas plantas eh, de petróleo, ¿no? Las Refinadoras. refinerías, es ya prácticamente, eh, pues no es neoliberal, ¿no? Cuando sabemos que pues hay empresas que también van a invertir ahí, empresas extranjeras, no sabemos también todo ese petróleo a qué empresas van a ser destinadas. Entonces yo quisiera que usted sí pudiera explicarnos qué diferencia hay del proyecto de gobierno de esta cuarta transformación al anterior, que era neoliberal, y este se dice que no lo es. Bueno, me voy a meter en Honduras, pero ahí voy. Para mí, yo no acabo de entender qué quiere decir la palabra neoliberalismo. O sea, los liberales en el siglo XIX eran aquellos que estaban a favor de la industria, a favor del libre mercado, a favor de la libertad. Y el neoliberalismo, pues a lo mejor quisiera decir la continuación de lo que se quedó pendiente del liberalismo del siglo XIX. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces no sé si se refieran a las teorías inglesas, francesas, con respecto a lo que es el liberalismo. Pero neoliberalismo, pues quisiera decirnos pues una cosa muy diferente. A final de cuentas se trata de una época que estamos viviendo que se llama de capitalismo salvaje, en donde todos los recursos de la tierra, todos los recursos de todos los países, pues se los han apropiado los grandes inversionistas internacionales, el capital financiero internacional. Entonces, yo no estaría muy de acuerdo con la palabra neoliberal. Entiendo que se utiliza para poder hablar de los vendepatrias, para poder hablar de los explotadores de la nación, de los negociantes, de la clase más perversa que puede existir en nuestro país, una clase totalmente entregada al interés extranjero, tal y como ocurrió durante el Porfiriato. O sea, el proyecto de Porfirio Díaz, que fue elaborado en los Estados Unidos, yo todavía no sé por qué le llaman Plan de Tuxtepec, si fue lanzado desde los Estados Unidos,
fue impulsado por los grandes inversionistas ferrocarrileros norteamericanos. Entonces, por eso en la obra de Díaz se distinguen los ferrocarriles. Pero nosotros tenemos una estructura ferroviaria como la de todos los países subdesarrollados del planeta, hacia los puertos, dirigidos hacia los puertos y hacia las fronteras. No existe intercomunicación, por ejemplo, entre los diferentes estados de la República, ni tienen la intención de poder hacerlo. Entonces, y los grandes consorcios petroleros, financieros, del capital francés, del capital alemán, del capital inglés, pues se hicieron dueños del país y se quedaron con todo. Y Porfirio Díaz todo les aprobaba y todo les concedía a través de lo que fuera, de la venta directa o de la concesión, del permiso para explotar los bosques, para explotar las maderas finas de nuestro país, en beneficio de ellos. Entonces, esos son los auténticos vendepatrias, los auténticos traidores al interés nacional y cómplices o empleados del capital transnacional. Entonces, si a eso nos referimos con la palabra neoliberalismo, yo estoy de acuerdo, pero no creo que el término neoliberal por lo menos se haya discutido o formulado en algún texto serio como para poder entender por qué llamarles neoliberales. Yo creo que si le dicen neoliberal a los oligarcas nacionales, pues hasta orgullo han de sentir, ahí soy neoliberal, supero a las ideas del siglo XIX, y en realidad no es cierto. O sea, sí han existido gobiernos entreguistas, gobiernos fascinerosos, cómplices del capital extranjero en sus propios países, pero no merecen ese título. El neoliberal sería hasta un halago para ellos si los ubicamos exactamente, no como la época del capitalismo, del neoliberalismo, sino del capitalismo salvaje. Probablemente el pueblo pueda entender con mayor certeza qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y nuestro país lo habían convertido en un país apéndice, en un país pues ya no entregado al interés internacional o transnacional, sino estaba integrado completamente al interés transnacional, al interés extranjero. Y los diferentes gobiernos estaban interesados en complacer al imperio para con ello obtener algún beneficio mínimo, porque siguen siendo empleados, siguen siendo sirvientes, y como tal los trata el imperio. Entonces, en ese sentido, lo que se necesita es una verdadera acción patriótica para poder resolver de fondo los grandes problemas nacionales, en todas las ramas de la economía. Cualquiera que vaya y visite su propia casa se encontrará con que las herramientas más simples, todas son made in USA, todas son hechas en Alemania, hecho en Suiza, pero no se encuentra ninguna herramienta, la más primitiva de las que usted guste, en su propia casa. Entonces, todo proviene del extranjero, todo viene de allá, y ese es el verdadero saqueo que existe con respecto a nuestros países. El hecho de que toda la basura que producen, pues nos las venden a nosotros, y nosotros gustosos la compramos, la adquirimos, y no protestamos y no nos quejamos. Los grupos originarios, hubo una resistencia de los autóctonos seria, formal, rabiosa en contra de los españoles.
y la actitud que tenían los españoles para con nuestro país durante 300 años es la misma actitud de los Estados Unidos en la actualidad, es el mismo papel, pero nosotros en nuestra mente, en nuestra capacidad de razonamiento, hasta terminamos alabando el modo de vida norteamericano y terminamos aceptándolo como el correcto, como el adecuado, y por eso muchas familias huyen hacia los Estados Unidos. Entonces, destruyen el campo en México con las modificaciones a la Constitución, Salinas de Gortari, acaba con el campo, permite que los ejidos puedan ser vendidos y entonces la producción agrícola en el país se viene al suelo. Y todos los campesinos que han sido abandonados por el Estado, que han sido arrojados de su territorio, pues ansían irse a vivir a los Estados Unidos porque allá hay un mejor nivel de vida. Pero fue un verdadero saqueo de la fuerza de trabajo de los mexicanos en favor de los norteamericanos. Entonces, si no observamos la realidad desde ese punto de vista de quien ha venido gobernando al país son los Estados Unidos de Norteamérica, quienes nos han sometido, quienes nos han explotado, en donde todos los proyectos del país, por ejemplo, la reforma energética, hasta la fecha yo no me he encontrado a alguien que me diga lo contrario, a que fue elaborada por Hillary Clinton en su oficina. Ella contrató un grupo de expertos para que elaboraran la reforma energética y se la pasaron a Peña Nieto. Y Peña Nieto, como todos los gobiernos que han existido en México desde que México es México, pues no se contentan con firmarla y con decirle estoy de acuerdo, aunque no la lean, aunque no la entiendan, aunque sí saben a quién le están sirviendo en el fondo, pero pero en principio pues ni les interesa conocer nada de lo que es la política exterior, nada de lo que es lo que se conoce ahora como geopolítica, ni entender cuáles son los problemas del país, ni mucho menos tener la mínima intención en resolverlos. Entonces, pues sería, no sé si le aclaré la duda, pero esa es un poco la intención, ¿no? Sí, 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 gracias. Claro que es muy polémico el punto, ¿eh? Claro que es polémico, profesor, el punto. Digo, lo veo de esa manera, porque sí, para los que somos parte de organizaciones de izquierda, ¿no? Independientes, ¿no? De organizaciones políticas, pues sí hay cierta duda, cierto, eh, pues indefinición, no sé si es la palabra adecuada, en cuanto a cómo manejan estos términos, estos conceptos. Entonces lo que vamos viendo desde mi punto de vista ahorita que usted nos explica esto, es que cuando se refiere a un régimen, a desterrar un régimen neoliberal, pareciera que se está enfocando en precisamente recuperar el carácter público, el carácter de la nación, de sus bienes, ¿no? De sus plantas productivas, de su riqueza. Me da la impresión que es esto, porque efectivamente una característica elemental del neoliberalismo clásico, o del neoliberalismo que hemos vivido y que lo vimos desde Salinas, pues es haber privatizado todo, ¿no? Creo yo que ahí está el meollo de ese término. Entonces lo que se trata es precisamente recuperar, creo, con lo que usted menciona, es esa parte, ¿no? Digo, es lo que observo, porque sí a mí mismo me creaba un poco de confusión el decir, estamos en contra de un régimen neoliberal, desterrando un modelo de privilegios, y por otro lado se ve este desarrollo, esta producción, que de cualquier manera también van a tener que participar capitales extranjeros, ¿no? Nada más que lo que entendemos es que a lo mejor pues esta riqueza se quede en el país, ¿no? No solamente para beneficiar a esas grandes empresas, lo que decíamos. Bueno, eso es lo que yo quiero, o voy llegando a esa conclusión, digo, para entender un poco este proceso.
Pues bien, profesor Lomas, yo creo que podemos llegar hasta esta parte. Tendríamos que haber hablado más del proyecto humanista, que es otro concepto que se acaba de introducirse en el escenario político, que se autodenomina esta transformación gobierno humanista. Habría que verlo en otro momento y pues por el momento, en otro momento y con otro debate, ¿no? Otro análisis. Entonces, bueno, amigos y amigas, compañeras y compañeros, no nos resta más que despedirnos de ustedes y agradecerles su atención. Y al maestro Lomas también por haber expuesto este tema tan importante. Muchas gracias.